El Señor les bendiga, hermanos amados. Estamos aquí en vivo, eh, iniciando nuestro retiro con este tiempo de alabanza y adoración tan especial. Y queriendo saber si usted ya nos está escuchando. Estamos tratando de darle la continuidad después de alabar y bendecir al Señor y poder tal vez danzar en su hogar, levantar sus manos y entrar en adoración. En este momento quisiéramos compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Quisiéramos que conforme se van integrando los hermanos, sean bienvenidos. Para los que no me conocen, por si alguno que no me conoce ya se conectó, mi nombre es Sergio Noriega, pastor de la Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Para nosotros es un gozo poder compartir en este tiempo de retiro, este día jueves y el día viernes. Déjeme anunciar la manera como vamos a estar llevando a cabo este retiro virtual, y es precisamente el primer culto que estamos ya desarrollando, que inició a las 10 de la mañana, para las 11 un tiempo de alabanza y adoración, y luego de las 11 a las 12 o hasta donde el Señor nos permita, vamos a transmitir la bendita palabra del Señor, vamos a predicar y enseñar la bendita palabra del Señor. Nuevamente, usted toma un tiempo para almorzar con su familia, y a las 3 de la tarde lo estaremos convocando nuevamente para otro tiempo de alabanza y adoración, y la predicación de la palabra será de 4 a 5 de la tarde. Y finalmente, después de la cena y de poder seguir tal vez descansando un poquito después del segundo culto, estaremos a las 7 en punto de la noche, para las 8 en alabanza y adoración al Señor, para poder predicar la bendita palabra del Señor de 8 a 9 de la noche. Sabemos que tenemos un limitante en la internet, porque la internet residencial generalmente no nos permite demasiados usuarios al mismo tiempo. Hemos notado que después de 150 hermanos que se conectan, ya se empieza a frizar la transmisión. Por eso lo invitamos a que usted esté inmediatamente preparado en los horarios que acabamos de decir, que se van a repetir todo el día viernes. Así que nos gozamos por los que ya están conectados. Veo que habían 70 hermanos conectados en el tiempo de la alabanza, y ahorita solamente logro alcanzar a ver 40. Así que espero que todos ustedes lo antes posible se puedan conectar, y de esa manera podamos nosotros con toda libertad compartir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en este momento, porque entendemos, Señor, que todo está bajo tu control. Tú sigues sentado en tu trono, y desde ahí gobiernas el universo, no solamente la tierra. Y sabemos, Señor, que tus planes son de bien y son de misericordia para tus hijos. Sabemos, Señor, que las circunstancias que nos rodean, no solamente a nuestro país, sino que al mundo entero, tú las has permitido con un propósito. Y sabemos que en el caso nuestro, el poder estar en casa con nuestra familia, el poder estar reflexionando, el poder estar orando, buscando tu presencia, especialmente este día, Señor, que cada persona que trabaja ya está en su casa. No sé, quizá hay alguno que por razones del tipo de trabajo que tiene, Señor, tuvo que salir a trabajar hoy, pero te pedimos que tú le guardes. Pero la mayoría de los hermanos de Iglesia de Cristo Betel sabemos que estamos aquí en comunión desde sus casas, y bendecidos por ese tiempo de alabanza y adoración que estoy seguro que subió como un incienso delante de tu presencia. Envíanos tu palabra bendita, la palabra que necesitamos. Ministranos con ella, Señor. Haz operaciones en nuestras vidas mientras tu palabra se predica, y te pedimos, Señor, que si alguien que no te conoce sintoniza estos mensajes, que seas tú, por medio del Espíritu Santo, que lleves la palabra exacta a su necesidad, para que tú te reveles a su vida. Danos, Señor, tu palabra. Quita todo estorbo en las mentes, toda carga en los corazones, todo pensamiento ajeno, en el nombre de Jesús.
lo reprendemos, lo echamos fuera, Señor, y te pedimos que no haya ningún estorbo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos los que ya están acá sintonizando este programa, esta predicación de nuestro retiro virtual. Quiero compartir con usted algo que hace 2 días el Señor nuevamente puso en mi corazón. A usted le va a parecer que esto tal vez no es así, pero yo tengo que ser sincero. El Señor ha puesto pensamientos en mi corazón, ha puesto mensajes puntuales en mi corazón, y eso es lo que he estado transmitiendo, esperando que el Espíritu Santo que mora en usted, porque lo que hacemos, recuérdese siempre, es exponer la palabra, no la imponemos, y usted que tiene el Espíritu Santo dentro, debe tener testimonio acerca de la palabra que estamos trasladando. El tema que yo quiero compartir esta mañana es Jerusalén versus Betania. Le va a parecer raro, como que si fuera una batalla, una pelea. Ahí es donde se usa el versus, pero así vino a mi corazón y así lo quiero transmitir. La ciudad de Jerusalén, la eterna Jerusalén, versus la pequeña aldea a 3 kilómetros de Jerusalén, llamada Betania. Quisiera que usted, hermano amado, ya esté preparado, si quiere tomar notas con toda libertad, pero mi reflexión respecto a esto, cuando el Señor puso en mi corazón y me puso el contraste entre esta tan famosa y antigua ciudad de Jerusalén y del otro lado una pequeña aldea llamada Betania, me puse a pensar que Israel, cuya capital sigue siendo Tel Aviv, y ha habido una batalla enorme para que Jerusalén sea su capital completa. Usted sabe las batallas acerca de esto. Es interesante que muchos cristianos programan viajes hacia Jerusalén, muchos ministros de todas partes del mundo organizan viajes a esta ciudad. Y me ponía a meditar que en tiempos de COVID-19, en los tiempos que estamos viviendo, todos los viajes, incluidos los viajes a Jerusalén, se tuvieron que detener. Eso me hizo pensar a mí, me hizo recordar las palabras que el Señor, las vamos a leer, les voy a dar el texto exacto, pero las palabras que el Señor cuando llegó a Jerusalén dijo: Jerusalén, Jerusalén, tu casa os ha sido dejada desierta. Así que, hermanos amados, es llamativo cómo muchos ministros llevan a sus ovejas a lo que el Señor dijo que era una casa desierta. Por supuesto, yo sé que algunos ministros, si ven este mensaje, se van a enojar conmigo, pero yo quisiera que usted meditara y no se adelantara. Yo no estoy criticando ni atacando los viajes a Israel. Sencillamente estoy tratando de meditar que ahora que se detuvieron los viajes, si no, estoy seguro que Israel, como cualquier otra parte del mundo, estaría llena de turistas. Y yo sé que los que van a Jerusalén no siempre van como turistas, aunque quizá muchos sí. A veces no meditan que el Señor dijo que esa casa iba a quedar desierta hasta que dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso usted sabe que no ha sucedido. Es cierto que en Jerusalén hemos tenido noticias desde hace varios años que el Señor está levantando, se está revelando a muchos judíos, y hay un remanente mesiánico, verdaderamente mesiánicos, no los mesiánicos que han surgido en los últimos años, sino verdaderos judíos a los que el Señor se les ha revelado como su Mesías. Pero
Es interesante, hermano, que vino a mí una frase que yo quiero compartir con usted esta mañana, que vino a mi corazón y yo quiero que usted la juzgue, la discierna por su espíritu. Pero la frase que me vino es: muchos de mis ministros van a buscar a Israel lo que no han encontrado en su huerto. ¿Se acuerda que hablamos de la comunión en el huerto? Y es que, hermano amado, llama mucho mi atención cómo el Señor nos dice a nosotros que debemos indudablemente reconocer que nosotros debemos tener comunión en el huerto. Y los que fueron pastoreados por el hermano Otto, que fue mi pastor y pastor de muchos de ustedes, no sé si recordarán que la primera vez que él fue a Israel, muy interesante eso, él fue con gran expectativa, no tanto por hacer turismo allá en Israel, sino que él fue con la expectativa, siendo un ministro que tenía huerto y buscando presencia de Dios y una experiencia especial. A su regreso, eso lo hizo público. Recuerdo que en un mensaje él nos contó que venía algo triste. Al terminar su viaje, lo invitaron a hacer un crucero por el Mediterráneo e iba en la popa del barco. Y algo triste, en un diálogo con el Señor, quizá viendo el horizonte horizontal del mar desde el barco donde iba, él dice que le dijo: Señor, yo creí que te iba a encontrar. Yo creí que iba a haber una experiencia tremenda contigo. Pero lo que encontré, yo trato de repetirlo literalmente para que reflexionemos. Lo que encontré fue un tremendo comercio religioso desbordado de las 3 religiones monoteístas, que de las más grandes, como es la judía, la católica y también la musulmana. Entonces dice que el Señor le habló a su corazón y le dijo: búscame en los salmos. Y fue que él empezó a releer nuevamente los salmos y encontrar muchos salmos mesiánicos, muchos salmos que hablaban acerca del Señor. Entonces, hermanos amados, vuelvo a decir que no estoy criticando los viajes a Israel. Sencillamente estoy llamando su atención en la introducción de este mensaje que he titulado Jerusalén versus Betania. Y ojalá que usted, hermano amado, pueda con todo su corazón en este momento reflexionar acerca de esto. Sé que estos mensajes va a tener usted oportunidad de poder ir a los versos, de poder orar, de poder pedirle al Señor que le dé confirmación a su espíritu, para que de esa manera usted pueda realmente sacar un verdadero provecho. Abra la escritura juntamente conmigo en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Y vamos a leer el verso 24. Ahí precisamente vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de Jerusalén. Dice Lucas 13:34. Aunque tengo lejos sus diálogos, no los puedo leer, pero si usted me dice amén, o usted aplaude, o usted hace algo, porque se puede hacer, algunos no somos tan diestros para hacer eso, pero quiero saber si usted está aquí con nosotros y que se está gozando juntamente conmigo. Mire lo que dice este pasaje: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina, dice, junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Verso 35. He aquí, os es dejada vuestra casa desierta. Tenemos que meditar ¿qué es lo que el Señor dijo
¿Y qué significa hasta el día de hoy eso? Y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es llamativo lo que el Señor dijo acerca de Jerusalén. También quiero en este momento, hermano, que de usted y yo vayamos a San Juan capítulo 5. Estoy tratando de introducir este tema. Y verso número 39, capítulo 5 de Juan, en el verso 39, y nos vamos a dar cuenta que el Señor desarrolló su ministerio. No fueron demasiadas veces las que Él estuvo en Jerusalén. Acuérdese que Él recorría las ciudades, las aldeas de Galilea, ahí donde Él se encontró con sus discípulos en las orillas del mar de Galilea. Y la Biblia, si hacemos un cuidadoso estudio, nos daremos cuenta que no fueron tantas veces las que Él fue a Jerusalén. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué el Señor no desarrolló todo su ministerio desde Jerusalén como un centro donde iba a irradiar todo su ministerio a las demás ciudades? Y vemos que es interesante que cuando el Señor tuvo esos encuentros con los fariseos, con los judíos, con los escribas, con los saduceos, con los herodianos, con todos aquellos grupos de la sociedad judía de ese tiempo, no lo reconocieron, no conocieron el tiempo de su visitación. Dice la Escritura en San Juan 5:39 que Él les decía precisamente a los que estaban en Jerusalén: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el verso 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos amados, Jerusalén puede representar, en lo que estoy tratando de explicarle en esta mañana, un centro de religiosidad. Y no estoy hablando necesariamente de Jerusalén como ciudad, porque quiero ampliar este concepto para que nosotros veamos que Jerusalén puede estar en nuestra casa, si somos religiosos. Nuestra iglesia local puede ser Jerusalén si lo que ahí se hace es religión. Y quiero que usted medite si usted está en Jerusalén o si usted está en Betania. Y obviamente en el desarrollo del mensaje creo que vamos a tener una mayor claridad acerca de esto que estamos tratando de compartir en esta mañana. Es muy interesante, hermano, que los judíos en Jerusalén hace 2000 años, los fariseos que eran tan conocedores de la Escritura en este tiempo, en ese tiempo era la Tanaj, los 39 libros, aunque estaban clasificados de diferentes maneras, era todo el Antiguo Testamento. Y el Señor les decía: ustedes escudriñan las Escrituras, estas son las que dan testimonio de mí. Así como el Señor le dijo al hermano Otto: búscame en los Salmos. De alguna manera se clasificaba el Antiguo Testamento como la ley o la Torá, como los profetas y como los salmos. 3 divisiones. Y el Señor les dice: si ustedes me buscan en la ley, me van a encontrar. Si ustedes me buscan con los profetas, van a ver profecías tocante a mí. Si ustedes me buscan en los salmos, también me van a encontrar. Pero los fariseos no lo encontraron. Usted recordará que el mismo Herodes, cuando quería matar al Señor, cuando habían llegado aquella multitud de sabios que nos indica, me parece que el capítulo 2 de Lucas, cuando Herodes manda traer a los sacerdotes, a los escribas, a los conocedores, y ellos sabían precisamente por los profetas que el Señor iba a nacer en Belén, la casa del pan. Y aún teniendo la revelación, ni Herodes, ni los sacerdotes, ni los escribas que sabían dónde iba a nacer el Mesías, a pesar de tener una evidencia de estos sabios extraños que venían del oriente,
no quisieron ir a donde estaba aquel que se le llamaba ahora Rey de los judíos. Por supuesto, lo que trajo fue un gran odio, un gran celo de parte de el que se consideraba el rey de los judíos, pero obviamente en ese tiempo era un impostor, pero lo que quiso fue mejor urdir un plan para matarlo. Por eso, hermanos amados, qué importante es recordar ahí en capítulo 24 de Lucas. Yo los voy a estar llevando algunos pasajes donde yo les quiero recordar a ustedes que el Señor mismo, hasta después de resucitar, tuvo que hacer una operación en sus propios discípulos para que pudieran, hermano, ver que las Escrituras, el Antiguo Testamento, hablaba acerca de Él y daba testimonio de Él. Por eso, si usted me acompaña ahí a Lucas capítulo 31, vamos a leer cómo el Señor hizo 3 operaciones de las que yo le quiero recordar rápidamente. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos. El contexto son los discípulos de Emaús. Y le conocieron. Ellos necesitaron que el Señor hiciera una operación para abrirle los ojos. Eso quiere decir que en algún momento los mismos discípulos del Señor podemos tener un velo en nuestros ojos que hemos permitido que llegue a nuestras vidas. Y dice, y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. En el verso 32 vemos otra operación importantísima. Dice, y decían el uno al otro. Yo quiero que usted ponga atención a eso, porque yo cada vez que me acerco a este pasaje hago ese énfasis y me emociono. Y quisiera de alguna forma lograr transmitir con todo mi corazón lo que tengo en el corazón, pero que lo pueda traducir a mi mente y a mi manera de hablar para que usted me entienda, pero no tanto de una manera intelectual, sino por espíritu. Dice, y decían el uno al otro, los discípulos de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Hermano amado, ¿arde su corazón? ¿No será que este tiempo es para que nos vuelva a arder el corazón cuando escuchamos la bendita palabra del Señor? Porque déjeme decirle que tenemos que aceptar que muchas veces eludimos oír la palabra de Dios. Nos es muy fácil acercarnos a otro tipo de situaciones, a otro tipo de actividades, pero a veces eludimos la palabra del Señor, y me voy a ampliar un poquito más en eso más adelante, pero dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Yo quisiera con todo mi corazón que ahora que no estamos en el templo, sino que por medio de este canal de internet podemos llegar hasta usted y ahí en su lugar, que espero que usted esté atento, no esté distraído, sino que esté atento. Yo sé que cuando estamos en casa a veces nos distraemos, pero en el nombre de Jesús yo le pido que este tiempito que vamos a estar compartiendo en la palabra del Señor, usted ponga toda su atención y usted pueda, hermano amado, reflexionar. Arde su corazón cuando oye la palabra, porque a los de Emaús esa experiencia los sorprendió. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este es un tiempo para que el resucitado, el Cristo de la gloria, nos abra las Escrituras. Pero para que te abran las Escrituras vas a tener que abrir la Biblia. Para que te abran las Escrituras vas a tener que pedirle al Señor que Él te revele lo que no entiendes. Para que te abran las Escrituras vas a tener que dedicar un tiempo para que el Señor te hable. Para que te abran las Escrituras vas a tener que estar rumiando la palabra. Por eso te acuerdas que lo que le decían precisamente a Josué era que él meditara en la ley, en su ley, su palabra, de día y de noche. Hoy tenemos el tiempo, hoy tenemos la oportunidad, trata de no desperdiciarla. Pero vayamos rápidamente al verso 45 porque el tiempo corre. Del capítulo 24 de Lucas, donde vemos la tercera operación. Entonces, dice, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Yo sé que hay personas que dicen, hermano, cuando yo leo la palabra, no la entiendo.
Cuando voy al Antiguo Testamento, menos. Por alguna razón, cuando yo empiezo a leer la palabra, me duermo. Parece que fuera una anestesia la palabra para algunos. Pero no necesitaremos, hermano amado, una operación que nos abra la mente para comprender las Escrituras. En estos tiempos finales nosotros necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo nos revele su palabra de una manera personal, que traiga convicciones personales, para que cuando tú escuches algo distinto, tú puedas tener el testimonio de que lo que te están diciendo no es así. Por eso tú y yo necesitamos esas 3 operaciones y ojalá que nosotros podamos pedirle al Señor. Déjame por un momento recordar lo que significa Jerusalén, fundada en paz. Jerusalén, fundada en paz, como la ciudad de paz. Pero en contraste, porque nuestro tema es Jerusalén versus Betania. ¿Dónde estamos? ¿En Jerusalén? O cuando hablemos de Betania vamos a poder identificar si estamos nosotros en Betania. Betania significa casa de Dios. Y algunos otros le dan la acepción de casa del pobre. Era una pequeña aldea comparada con Jerusalén de los tiempos de Cristo. Acuérdese que Jerusalén tiene toda una historia, y Jerusalén terrenal, que es de la que estamos hablando, ha tenido diferentes evoluciones, incluso hasta el día de hoy que existe esa ciudad donde al inicio hablé de que muchos cristianos y mucha gente de todo el mundo, sea cristiana, sea judía, sea musulmana o quien tal vez sin profesar una religión, hacen el tiempo para poder ir a Jerusalén. Betania, casa de Dios. Jerusalén, fundada en paz. Pero acuérdese, hay una Jerusalén celestial. Y dijimos que mucho de lo que está allá arriba, en el cielo, en la presencia del Señor, son modelos que se establecen en la tierra. Hay una Jerusalén celestial a la que nosotros vamos caminando. Pero yo estoy haciendo énfasis, y creo que el Señor nos quiere hacer énfasis, a la Jerusalén que en el libro de Apocalipsis se le identifica como Egipto. Imagínense, a Jerusalén en Apocalipsis se le identifica como Egipto. Y es que lamentablemente, cuando el mismo Señor llegó y desarrolló su ministerio hace casi 2000 años y llegaba las pocas veces a Jerusalén, usted sabe que Él tuvo que ir a poner un orden. Yo quiero con usted rápidamente ver las veces que el Señor en esos 3 años y medio de su ministerio terrenal llegó a Jerusalén, y luego vamos a ver algunas veces que Él llegó a Betania, y nos va a sorprender que Él prefería dormir en Betania, hospedarse en Betania, que en Jerusalén. Seguramente en Jerusalén Él encontraba un ambiente religioso tan fuerte, tan difícil, que Él prefería ir a una pequeña aldea, donde por cierto se encontró con una familia que es muy famosa y que nos dice tantas cosas maravillosas. Ojalá que el tiempo nos dé. Pero mire, la primera vez que el Señor llegó era un bebé de 8 días, porque según la ley, Él tenía que ser presentado y circuncidado al 8º día, y Él cumplió la ley. Por eso es interesante que cuando Él llega, no le voy a dar los versos, búsquelos usted rápidamente, no en este momento, sino que despacio en su casa. Yo sé que sabe dónde están esas porciones de la Escritura, pero nos indica la Biblia que el Señor llegó al templo al 8º día, donde por revelación, ojo, porque a Jesús solo se le conoce por revelación, Simeón, 2 ancianos, y Ana, que esperaban la salvación de Israel. Yo siempre hago énfasis que un bebé de 8 días es muy difícil identificar un bebé con otro, por eso les tienen que poner nombre muchas veces. Y algunos hemos escuchado historias donde se cambian a los bebés y hasta después de muchos años se logran dar cuenta las madres que no era su bebé. Por pruebas de ADN, por cosas así. Tal vez ha escuchado usted ese tipo de noticias, pero tuvo que haber sido revelado que ese bebé, que se parecía a los demás, que probablemente también llegaron ese día al templo, para Simeón y para Ana, era el Salvador.
y ellos le profetizan a ese bebé. La segunda vez es cuando el Señor tiene 12 años. La Biblia nos lo indica también, usted lo puede buscar en su Biblia, que el Señor a los 12 años bajan a Jerusalén, como cada judío en cualquier parte tenía que bajar para celebrar por lo menos las 3 fiestas principales. Dice la Biblia que se queda en Jerusalén y que asombra a los sacerdotes, a los escribas, las personas que estaban en el templo dialogando con él. Y sus padres, muy preocupados, le reclaman por qué él se había comportado así y se había quedado en Jerusalén sin avisarles. Usted conoce bien todo ese detalle, pero note usted que ahí en ese momento, cuando él cumplió 12 años, vemos que la respuesta que les da a sus padres indica que él sí supo identificar quién era su verdadero padre, es decir, el Padre, y que él era el Hijo de Dios desde los 12 años, porque él les respondió: ¿no sabíais? Les dice a sus padres que en los negocios de mi Padre, que era lo que estaba haciendo, me es menester estar. La tercera vez la vemos nosotros, si usted me acompaña a San Juan capítulo número 11 aquí, y verso 5, es cuando el Señor va por tercera vez a Jerusalén. Por supuesto, yo encontré estas 5 veces que el Señor fue. Si usted encuentra una más, no nos vamos a preocupar mucho por eso en este momento, pero fíjese que dice: y Jesús, San Juan capítulo 11 y verso 5, amaba a Marta, a su hermana, que es María, y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, él no estaba en ese momento en Jerusalén, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Usted conoce por qué razón. Luego, dice el verso 7, dice: luego después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Eso quiere decir que ya cuando el Señor inició su ministerio, esta era la segunda vez cuando se hace la alusión de Marta, María y Lázaro, que no vivían en Jerusalén, sino que vivían en esa pequeña aldea cercana como era Betania. Él deja ver aquí, este capítulo de 11 y verso 7, que él ya había ido una vez. Y esa vez probablemente la podemos nosotros ubicar en San Juan capítulo 7, verso 1, donde quisieron apedrearlo. Dice: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea. Cuando aquí el escritor Judea se refiere al área donde estaba Jerusalén, porque los judíos procuraban matarle. Mire qué tremendo. Esa era una de las razones por las que el Señor no se acercaba demasiado a Jerusalén, sino que acuérdese que él seguía las instrucciones del Padre e iba a hacer aquello exclusivamente que el Padre le pedía que hiciera. Si nos adelantamos hasta el verso 14 del mismo capítulo, dice: pero ya a mitad o a la mitad de la fiesta, porque en todo ese contexto vemos que hasta su familia le dice, porque era la fiesta de los tabernáculos: sube a la fiesta, date a conocer. La misma familia que quizás sus hermanos que no creían en él, porque no tenían una relación completa acerca de él, le decían: sube a la fiesta. Y usted puede ver en esos versos, no me quiero detener mucho porque el tiempo avanza, porque estamos viendo las veces que el Señor fue a Jerusalén. ¿Por qué él iba muy puntualmente a Jerusalén? ¿Qué hacía en Jerusalén? ¿Qué nos enseña eso acerca de Jerusalén? ¿Y qué hacía en Betania cuando visitaba Betania a una familia? Ahora el Señor, hermano amado, nos quiere visitar en familia, y ojalá que nuestra casa, nuestro hogar sea una Betania. Vamos a ver por qué. Dice que el Señor en el verso 14, pero ya a la mitad de la fiesta, entiéndase, la fiesta de los tabernáculos, Jesús subió al templo de Jerusalén, y se puso a enseñar. Era una fiesta de los tabernáculos, muy interesante, pero no queremos entrar a esos detalles en este momento. Y la quinta vez que yo veo, que ya es la última, donde el Señor sube a Jerusalén, fue en su entrada triunfal. De esto nos habla Mateo capítulo 21 y verso 1, cuando dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, otra pequeña
y cercana aldea, muy cercana a Betania también, dice: Jesús envió a 2 de sus discípulos. El contexto nos indica que el Señor los envía para que preparen la Pascua. Y entonces se vengan uno tras otro los eventos que narra San Juan 13 al 17, que tuvimos la oportunidad de ver muchos mensajes y muchas enseñanzas acerca de eso. Y nos damos cuenta, hermano amado, que en el verso 12 dice: y entró Jesús en el templo. Pero mire ahora lo que el Señor hizo, que fue la última vez que Él entró antes de morir, tanto al templo como llegar a Jerusalén, que se suponía que era el centro donde la adoración al Dios verdadero debía de hacerse, una ciudad fundada en paz. Dice: echó fuera todos los que compraban y vendían en el templo. Él se dio cuenta que el templo de Jerusalén se había vuelto ahora un lugar de comercio. Parece ser que han pasado 20 siglos y todavía Jerusalén sigue siendo un lugar de comercio, como dije al principio. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Se había vuelto el templo el lugar que tenía que ser el lugar de adoración, el lugar de búsqueda para el Dios verdadero, y dice que fue más allá y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Hermano amado, qué tremendo. Y en el verso 13 dice: y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros, y sin duda le estaba hablando a los sacerdotes, a los dirigentes, a los que estaban a cargo del comercio en el templo, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. No me quiero ir por ahí porque habría mucho que decir, mucho que contextualizar acerca de esto, pero cuidado, ministros de Dios, con hacer de los templos una cueva de ladrones, un lugar de ganancia, un lugar de comercio. Hermano amado, quiero ir rápidamente a mostrarle a usted que por lo menos 3 cosas hizo el Señor ahí en ese pasaje cuando Él en su entrada triunfal va al templo. Estamos leyendo en Mateo 21, todo ese capítulo lo puede estudiar usted despacio, pero yo veo rápidamente 3 cosas. Fíjese que Él va a Betania porque ya le dije que Él no le gustaba quedarse hospedado en Jerusalén. Sin duda no era compatible con su espíritu Jerusalén, porque se había vuelto un lugar de religiosidad. Donde hay religiosidad, el Señor no va a estar. Por eso nosotros debemos que sacar todo manto religioso de nuestras vidas, porque el Señor no tiene comunión con la religión. Ahora, yo quiero que usted me ponga mucha atención aquí y se va a dar cuenta que cuando el Señor va a Betania y luego regresa otra vez a Jerusalén, había 3 kilómetros, no era una distancia muy larga para recorrerla a pie. Se encuentra con una higuera. Y todos sabemos, hermano, qué representa la higuera, pero tampoco voy a ver muchos detalles ahí. Pero lo cierto es que dice que como no encontró frutos porque tuvo hambre, maldijo la higuera. Usted conoce ese pasaje. Ahora, hermano amado, el Señor nos está indicando que cuando hay religiosidad en nosotros, no hay frutos. La religión no produce cambios de adentro para afuera. La religión solamente calafatea el ser exterior, y por eso el Señor le llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados. ¿Usted recuerda eso? Terrible. Era una palabra muy fuerte, porque él lo que miraba era que adentro había pudrición, en su ser interior había malos pensamientos, había muchas cosas que no le agradaban, porque él a través de los dones podía, a través de un don de ciencia, podía conocer el interior de las personas con las que hablaba. Aleluya. Y nosotros nos damos cuenta que muchas veces aún la misma religión evangélica, por eso nadie que es evangélico se va a salvar solamente por tener esa religión. Usted va a tener vida eterna si usted nace de nuevo, si usted realmente se le reveló Jesucristo, si Él hizo esa operación de cambio interior, ese nuevo nacimiento. Aleluya. Por eso el Señor viene a buscar frutos.
Adán y Eva se hicieron delantales de higuera. No es casualidad que se hayan hecho de hojas de higuera delantales, porque ellos se quisieron cubrir con religiosidad. Pero el Señor derramó sangre, prefigurando 4000 años antes su muerte en la cruz del Calvario, aleluya, y diciendo y estableciendo en toda la Biblia que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. La segunda cosa que el Señor hizo cuando iba de regreso de Betania fue enseñarles a aquellos que estaban en el templo la parábola de los dos hijos, donde el Señor hace un contraste. Ahí en Mateo 21 del 28 al 32 compara a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas, a las rameras, lo peor de la sociedad judía para los religiosos. Los compara con los sacerdotes y los ancianos y les dice que estos, los publicanos, los primeros y las rameras irán primero, porque van a ser aquellos que cuando el Señor le dijo al primer hijo, ve a mi viña, y no quería ir, pero se arrepintió y después fue, y no aquellos que habiendo dicho, refiriéndose a los sacerdotes y a los ancianos en el templo, los líderes religiosos, que ellos sí dijeron que iban a ir a la viña, pero no fueron. Tenemos que interpretar y obviamente tendríamos que desarrollar mucho tiempo en esa parábola. Pero la tercera cosa fue una parábola más, que en nuestras Biblias aparece como la parábola de los labradores, del 33 al 46 del capítulo 21. Y ahí lo que hace el Señor es que les descubre el plan que ellos, los sacerdotes, los líderes religiosos, tenían para matarlo a través de esa parábola de los labradores. Usted la tiene que estudiar y la tiene que ver en su casa. Pero ahora, porque el tiempo avanza, ¿cuántas veces el Señor fue a Betania? ¿Y qué podemos nosotros de sus visitas a esa pequeña aldea, en esa casa quizá muy pobre, de esa familia, compuesta por dos hermanos, o mejor dicho, dos hermanas y un hermano? Eran tres. La Biblia no nos habla de los padres, pero las familias a veces no tienen algunos miembros y puede ser que ese sea tu caso. Pero quisiera que conmigo fueras rápidamente a Lucas, el capítulo número 10 y el verso número 38. El capítulo número 10 y verso número 38. Si ya lo tienes, ve conmigo y leamos juntos hasta el verso 42. Dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Parece que fue la primera vez. Y ella tenía una hermana que se llamaba María. Aquí nos está identificando quiénes vivían en esa casa. Mire qué maravilloso recibir a Jesús en la casa. Hoy tenemos la oportunidad de hacer de nuestra casa, no importa qué condiciones sea, si es solamente una habitación, no es importante eso, pero hacerla templo del Señor, una casa donde Él pueda morar. Que sentada a los pies, quiero que ponga atención en el verso 39, porque esto ya nos empieza a indicar a nosotros lo que significa Betania. No, si Jerusalén es religiosidad, Betania es una íntima y personal relación con Dios que hoy más que nunca, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, debemos de tener. Dice, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba la palabra. Pero Marta, aquí vemos las características de Marta, se preocupaba con todos los preparativos. Marta era una tremenda hospedadora. Debe haber sido una excelente cocinera, una especial ama de casa. Y acercándose a él le dijo, Señor, también tenía un carácter un poco fuerte, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? A Marta le gustaba servir. A María le gustaba escuchar la palabra cuando el Señor llegaba. Por eso siempre medito que cuando el Señor llega a una casa, algo sucede en cada miembro de la familia. Puede ser ahora que tú que eres sacerdote de casa, que has pasado más tiempo con tus hijos, que has tenido la oportunidad de escudriñar sus corazones, que quizás has tenido la oportunidad de pedirles perdón si ha sido necesario. Te puedes dar cuenta y vale la pena que tú puedas ver si dentro de tu familia hay Martas, hay Marías
o hay Lázaros. Ahora, déjame seguir leyendo la escritura. Dice, pero Marta se preocupaba por todo. Entonces, dile pues que me ayude. Marta quería que María hiciera lo mismo. Y suena lógico, porque la mayoría de casas que son grandes hospedadores, todos ayudan. Pero acuérdense que a veces lo lógico, en los casos que tienen que ver con lo espiritual, la lógica humana no necesariamente tiene la razón. Verso 41, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta. Me parece oír esas palabras. Marta, Marta. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa, ojo, subraye eso, hermano, en su corazón si quiere, pero mejor si lo subraya también en su Biblia o lo apunta ahí ese verso 42 en su cuaderno. Pero una sola cosa es necesaria. El Señor no iba a comer frijoles o pescado con miel, pescado asado, que era parte de la dieta de allá de aquellos tiempos, o un buen pan, una buena torta de pan, ya sea de centeno de trigo, o quizá dátiles. El Señor no iba a comer, aunque era algo necesario. Pero Él dice, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena. ¿Cuál es la parte buena? Sentarse a los pies, con humildad. Eso significa sentarse a los pies, a oír la palabra del Señor. Pero termina el verso diciendo, la cual, esa parte buena, no le será quitada. Por eso yo encuentro que en Betania, tipificada en esa familia de 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano, nosotros podemos distinguir fácilmente 3 grupos de cristianos. Y esta mañana, en este retiro que estamos iniciando, vale la pena que nosotros nos ubiquemos. Yo sé que este mensaje lo ha oído usted en muchas ocasiones, pero nunca lo ha oído en tiempos como los que estamos viviendo, que nos han hecho más sensibles. Las características de Marta, que nos habla del primer grupo de cristianos, son aquellos que les gusta servir. Son hacendosos, llegan temprano a los templos, pueden salir tarde de los templos, les gusta servir tanto, ni siquiera entran al templo, sino que muchas veces están deambulando haciendo tantas cosas, pero no se sientan a escuchar la palabra. Marta servía, pero Marta tenía 2 características que el Señor, si usted leyó bien, las puede identificar conmigo ahora en este resumen. Era una mujer que servía, pero estaba siempre preocupada, porque eso le dijo el Señor. Pero también tenía otra característica, estaba molesta. Si tú cuando sirves te preocupas demasiado, o tu carácter cambia y te molestas, porque los hermanos no hacen las cosas que tú quieres y como tú quieres, ten cuidado, porque te estás clasificando como una Marta. Pero María, su característica principal era que estaba sentada. Ella siempre que Jesús llegaba, no habían sillas, eran cojines los que colocaban. Ella se sentaba a los pies del Señor a oír la palabra del Hijo de Dios encarnado. Pero Lázaro ni siquiera servía. Es interesante que cuando el Señor llegaba a Betania no se mencionaba a Lázaro. Por eso yo recuerdo que nuestro pastor, el hermano Otto, nos decía, cada vez que Jesús llegaba a la aldea de Betania, alguien le avisaba a Lázaro, porque sabía que los ojos escrutadores de Cristo, aunque llenos de bondad y llenos de favor y llenos de misericordia, quizá le mostraban su pecado, quizá le mostraban su vida, y entonces Lázaro mejor salía por la puerta de atrás y no tenía comunión con el Señor. En nuestras casas hay Lázaros, que cada vez que se va a hablar de la palabra, cada vez que se va a orar, hoy hay 3 tiempos de oración y usted debe tener Lázaros que se van a su cuarto o que hacen algo aparte, pero que no buscan la presencia del Señor, no buscan que el Señor llegue a sanar sus vidas. Hay Marías que están dispuestas a oír la palabra. Y le aseguro que tal vez ya hay Martas en la cocina que están haciendo algo.
Entonces, se puede servir y las Marías también deben de servir, pero siempre hay tiempo para todo. Es un asunto de que cuando Jesús llega y habla, nosotros tenemos que dar prioridad a lo que se debe de hacer. Mateo 21, 17. Si regresamos a Mateo, en el capítulo 21, 17 estamos viendo las veces que el Señor llegó a Betania. Vemos que dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania. En ese diálogo en el templo que tuvo con los judíos, claro, acompañándole sus discípulos, donde les habló de la parábola de los dos hijos y la parábola de los labradores. Regresando un momentito ahí, usted puede ver que en el verso 17 tenemos la evidencia que el Señor no se quedaba en Jerusalén. Salió fuera de la ciudad, a Betania, y se hospedó allí. Así que vemos por lo menos que en 2 ocasiones el Señor llegó a Betania. Pero Mateo 26, 6 es una tercera vez que el Señor llega a Betania. Y vamos a leerlo en paralelo con San Juan capítulo 12, pero Mateo 26, 6 hasta el verso 8, mientras usted tiene eso preparado, déjeme aclarar un poquito mi garganta. Dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 26 y verso 6. Y hallándose Jesús en Betania, la tercera vez, en casa de Simón el leproso, por cierto, ya Lázaro había sido resucitado, había muerto, el Señor lo había resucitado, usted conoce eso. Y dice, en casa de Simón el leproso, me imagino que era un ex leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro. Note que aquí Mateo no indica quién es esa mujer. Con un frasco de alabastro de perfume muy costoso. Por eso me gusta la armonía de los evangelios, porque San Juan nos dice incluso de qué tipo era ese perfume. Y lo derramó sobre su cabeza. Es interesante cómo los evangelios nos complementan, porque San Juan vamos a ver que ahí dice que lo derramó en sus pies. Eso quiere decir que cuando juntamos las dos cosas, derramó, me imagino, una parte en la cabeza y otra parte en sus pies. Y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron. Note que dice los discípulos. A veces los discípulos no están en el mismo espíritu del maestro. Y decía, ¿para qué este desperdicio? Y si vemos, seguimos leyendo, ¿por qué este perfume podía haberse vendido a gran precio? Y el dinero habérselo dado a los pobres. Yo quiero que tú pongas atención, que en Betania se unge al Señor con un perfume muy caro, que podemos ver en los evangelios que costaba 300 denarios. Prácticamente el pago de un año. Entonces, en Betania, el Señor opera maravillas como resucitar muertos. En Betania, el Señor le daba palabra íntima a una mujer que estaba interesada al escucharlo a los pies, seguramente abriéndole la escritura. Y en Betania hay una genuina y verdadera adoración tipificada en este ungimiento. El verso 10 dice, pero Jesús dándose cuenta les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es decir, siempre va a haber oportunidad de ayudar a los pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Si me acompaña rápidamente, porque el tiempo se me está yendo, al capítulo número 12 de Juan, el Evangelio de Juan, leyendo desde el verso 1, es un pasaje paralelo de lo que estábamos leyendo en Mateo, dice, y se complementa. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua. Eso tiene muchas cosas interesantes que escudriñar, porque la Pascua, en el día de la Pascua, el Señor iba a morir por nosotros. Iba a morir en esa Pascua para derramar su sangre hasta la última gota, hasta que saliera agua. ¿Se acuerda de su costado? De donde surge la Eva
mística, aleluya, la amada, donde surge la iglesia de su costado, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. El Señor se adelantaba porque la Pascua se celebraba en el centro religioso. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hacemos, lo que hacemos cuando vamos al templo. Hoy en el hogar se quita la formalidad religiosa y eclesiástica de los templos. Miles y miles de templos alrededor del mundo muchas veces no permiten que ni el zumbido de una mosca se oiga, mucho menos hacer una alabanza ruidosa o una adoración donde tú derrames tus lágrimas y donde tú tengas la oportunidad de adorarlo en espíritu y en verdad, sino que son los ritos. Cuidado con los ritos que se vuelven vacíos, porque los ritos al Señor no le agradan. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de los muertos. Es la misma cena. Y le hicieron una cena ahí. Y Marta servía. Era su característica. Pero, insisto, no es que tú dejes de servir. Es que sirvas cuando es tiempo de servir y busques la palabra y adores cuando sea tiempo de adorar. Pero Lázaro, después del trato, después de haber ido su alma al Seol, su cuerpo en la tumba y su espíritu volvió a Dios que lo creó, de haber pasado esa experiencia tan tremenda, porque hubiera sido muy importante entrevistar a Lázaro, ahora sí, los Lázaros de estos tiempos que no quieren nada con Dios, que a veces tienen que contraer una enfermedad, tienen que pasar una situación difícil, tienen que llamar la atención de formas, porque te acuerdas que cuando el Señor recibió el anuncio de que su amigo Lázaro estaba enfermo, a propósito se quedó, porque él sabía el trato que el Padre estaba haciendo con Lázaro. Así que hay tiempos en los que el Señor espera. Parece que no está ahí. Y cuando sabe que el proceso y el trato terminó, entonces Él llega. Y vemos que dice, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahora ya encontramos a Lázaro a la par de Jesús. Antes no quería estar con Él. Por eso, hermanos, cuidado con los Lázaros que no quieren saber nada con Dios. Pero que el Señor en su misericordia puede tener planes. Y yo creo que hoy muchos Lázaros en medio de estas circunstancias se van a volver al Señor. Y específicamente quiero agarrar el ángulo de aquellos que, porque probablemente Lázaro ni siquiera se había convertido, no creía en Cristo probablemente. Hay muchos Lázaros que pueden estar viéndonos o en algún momento, en algún lugar, en alguna fecha. Este video alguien lo ve y tal vez es un Lázaro, es una persona que todavía no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y yo te digo, el que puede levantar muertos, puede darle vida a tu espíritu para que tú seas un Lázaro que se ha encontrado con Cristo y Él te dé nueva vida. Pero volviendo al texto dice, pero Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3, capítulo 12 de Juan. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, ahora sabemos que era de nardo. Y usted puede ir al libro de Cantares y ver cómo aquella que tipifica a la amada, las fragancias de nardo, de azafrán, ahí en el libro del Cantar de los Cantares, están preparando a la amada para tener amores con el amado. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies. ¿Se acuerda que en Mateo se ve que se unge la cabeza? Y aquí ungió los pies. Eso significa que de la cabeza descendió todo el perfume. Y por eso nosotros sabemos que nos habla de un perfume
de adoración. Hace unos días hablamos de la entrada al lugar santísimo, que para poder atravesar el velo nos encontrábamos con el altar del incienso, ¿se acuerda? Pero que el Señor, por medio del derramamiento de su sangre y por el velo que era su cuerpo, dice Hebreos, nos abrió un camino vivo y nuevo. Por eso en estos días que usted va a tener la oportunidad de alabar y de adorar al Señor, trate hasta donde sea posible de entrar en la adoración. Ciertamente no está en un templo, pero está haciendo de su casa un templo. Y mejor si usted está sola, porque hay personas que viven solas y tienen la oportunidad de meterse completamente con el Señor como una María, ungiendo los pies de Jesús. Dice que se los secó con los cabellos. Y qué interesante. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume de adoración. Algunos de los hermanos que recibieron inspiración para hacer cantos en los tiempos del avivamiento creo que escribieron algún canto que se llama Perfume de Adoración, o una producción, creo yo, inspirada por el Espíritu Santo. Me quedan poquitos minutos, si usted me permite el poder terminar el mensaje antes de salir de esta transmisión. Dice el verso 4. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, acuérdese, uno de los apóstoles, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Parece una buena causa. A esto le llamaba el hermano Otto el Evangelio de Judas, que enfatiza solamente ayudar físicamente, pero no enfatiza el llegar primero al espíritu de los hombres, al alma de los hombres, al ser interior de los hombres. Porque si hay un nuevo nacimiento y hay una restauración en el alma, una restauración en la mente, de adentro para afuera, seguramente va a haber también transformación en la esfera del cuerpo. De lo contrario, nos pasaríamos todo el tiempo ayudando a los de afuera. Y mire lo que dice aquí la Escritura en el verso 6. Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres. Y eso existe mucho hoy. Gente que recauda dinero, dizque para ayudar a los pobres, y lo que menos hace es llevar al lugar indicado las cosas que tiene que llevar, sino porque era un ladrón. Judas, uno de los apóstoles, era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, era el tesorero, ¿se acuerda? Sustraía, es decir, robaba de lo que se echaba en ella para su propio beneficio. Verso 7, entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Aleluya. Eso me hace pensar, hermano amado, una de las enseñanzas tremendas que yo le oí al hermano Otto. Yo sé que usted me conoce, que yo hago referencia a aquel que me discipuló y me enseñó, y verdades tan maravillosas que usted las encuentra en la Biblia. ¿Usted se recuerda que hubo 2 discípulos escondidos, 2 discípulos no conocidos, llamado José de Arimatea uno, y el otro, ¿usted se recuerda cómo se llamaba? Nicodemo. Nicodemo y José de Arimatea, no sus discípulos públicos, no sus discípulos conocidos, cuando murió en la cruz, fueron ante Pilato, hicieron los trámites necesarios para poder bajar el cuerpo de la cruz y no se hubiera quedado ahí. Ya otro día era un sábado, un Shabbat. Así que los discípulos que nadie conocía, pero que Cristo se les reveló seguramente, porque a Nicodemo le dijo que solo le iba a dar la señal de Jonás, de aquel que fue y estuvo 3 días en el vientre de un pez. Y seguramente esto se le reveló. Ahora, lo que te quiero decir es que fueron ellos, los discípulos oscuros, los que cargaron el cuerpo muerto de Jesús. Y lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, le acontecerá al cuerpo místico. Hoy el Señor está levantando, en medio de estas circunstancias, discípulos que nadie quizá conoce. Personas sencillas, sin grandes titulares, sin grandes ministerios, entre comillas,
que su función en esta última etapa va a ser cargar el cuerpo místico muerto, aquel que ha muerto al yo. Esto ya no es literal. Aquellos que están en sus getsemaníes entregando su voluntad. Aquellos que tomando cada día su cruz, un día crucifican en ella su ego. Discípulos que estén ahí para cargar ese cuerpo muerto. Por eso el Señor dijo, es para mi sepultura. Verso 8 dice, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Termino. Esta frase, mi hermano, yo no me la inventé. No soy tan inteligente para inventarme estas cosas. Pero ayer bajó a mi corazón esta frase, leyendo el capítulo 12 que estamos estudiando de Juan. Y si usted quiere la apunta. Pero el Señor puso en mi corazón esto. Cuando las Marías adoran, es decir, derraman el perfume de adoración delante de la presencia del Señor, los Judas se manifiestan. Se lo repito. Mientras las Marías en el tiempo final estemos dispuestos a adorar, los Judas, falsos ministerios. Bueno, Judas era un verdadero apóstol, pero indudablemente vino a cumplir una tarea terrible y aunque tuvo oportunidad de arrepentirse, usted ve que no lo logró. Porque no fue, en lugar de haber ido a Jesús, fue a los sacerdotes. En lugar de haber ido a Jesús, fue a la religión. Fue a los líderes de Jerusalén. En lugar de estar en Betania de aprender de María, hizo el trato con los líderes religiosos. Cuando las Marías, yo voy terminando ya, adoran, los Judas se manifiestan. La iglesia novia que se está preparando, que es nuestra tarea, y ojalá que usted sea de la iglesia novia, que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de reclusión, en este tiempo, especialmente estos días, hermano amado, que usted anhele con todo su corazón ser novia. Pero la iglesia novia va a tener las características de María. Primero, María oía la palabra humildemente a los pies del Señor. Segundo, cuando María entró en crisis, y hoy estamos en crisis, todos estamos en crisis, no importa los nombres, no importa los títulos, no importa lo que tú hayas logrado, no importa el dinero que tengas o que no tengas, todos, sin excepción, en el mundo entero, estamos en crisis. Pero cuando María estuvo en crisis porque enfermó a su hermano y murió, y hoy muchas familias alrededor del mundo están en crisis parecidas, y otros pueden estar con temor en sus casas, en cualquier parte del mundo, pensando que alguno de sus familiares puede contraer el virus y morir. Eso es una crisis. Pero ¿qué hizo María? Y por eso tipifica a la novia que se va al Señor. Cuando Marta le fue a reclamar al Señor, si tú hubieras estado aquí, le dijo, viendo quizá a los ojos y con molestia, mi hermano no hubiera muerto. Las Martas servidoras pasan factura y reclaman. María, al saber que el Señor estaba ahí, dice que salió corriendo, y muchos detrás de ella porque creían que iba a la tumba a llorar. Y cuando vio a Jesús, la María que oía a los pies de Cristo, la palabra que Él les llevaba, la capacitó para que en las crisis, en lugar de ponerse de tú a tú con el Señor, conociendo los pies de Cristo, se tiró a sus pies y repitió la misma frase de su hermana, pero no fue la actitud la correcta, la de Marta, y le dijo, llorando, mojando los pies de Cristo, en la crisis tú y yo necesitamos ser quebrantados. Le dijo, si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano
no hubiera muerto. Eso sacudió al Señor. Porque solo esa actitud en la crisis va a hacer que el Señor vaya a las tumbas a resucitar Lázaros. Quiero que lo oigas muy claro. Si en tu familia hay Lázaros que no conocen al Señor, por los que estás clamando, por lo que estás llorando, por lo que ahora estás buscando, hazlo con la actitud correcta. Ve a los pies de Cristo en tu crisis. Sea crisis económica, sea crisis de salud, cualquier clase de crisis que tengas, ve como María a los pies de Cristo. Y finalizo con la tercera característica, que María en esa cena, como acabamos de ver, era adoradora y derramó el perfume de adoración que llenó la casa. Hoy nuestras casas necesitan perfume de adoración. Aunque no seamos buenos en entonar alabanzas, aunque no conozcamos las notas musicales, pero el Señor anhela que tú y yo, como María, adoremos a los pies, enjugando sus pies. Notas que 3 veces María, que tipifica a la novia, estuvo a los pies de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos a orar. Padre, en este momento nosotros te damos gracias, Señor, porque sabemos, mi Señor, que tú estás en este momento en comunión con cada uno de nosotros y nuestras familias. En este retiro tan peculiar, tan fuera de lo común, y le llamamos retiro porque lo que queremos es dedicar estos 2 días completamente a buscarte. Nosotros te pedimos que tu palabra, Señor, pueda llegar con libertad, o haya llegado con libertad. Y no sé qué porción de esta enseñanza impactó el corazón de los oyentes, pero es tu Espíritu Santo el que conoce la necesidad de esa ama de casa, de esa joven, de esa señorita, de ese joven, de ese varón, de ese padre, de esa madre, de esos hijos. Tú conoces las necesidades. Y en medio de esta crisis, nosotros clamamos para que sea tu Espíritu Santo el que nos abra la palabra. Que en este momento tú nos hayas abierto los ojos, nos hayas abierto la escritura, nos hayas abierto la mente, para que nosotros anhelemos la mejor parte, aquella que no nos será quitada, y podamos ser verdaderos adoradores en una relación profunda contigo, íntima, en espíritu y en verdad. Que hoy entremos más seguido al lugar santísimo y que nos enamoremos del lugar santísimo, no para que nos vean, sino a solas contigo o en familia. Te pedimos, Señor, que el próximo tiempo de alabanza nosotros podamos derramar perfume de adoración que llene la casa, y que la palabra desde ya te pedimos que tu Espíritu Santo la respalde. A las 3 de la tarde, a las 7 de la noche, hoy y mañana. Te pedimos, Señor, que las familias hagan el tiempo, que no se cansen, sino que como estando en el retiro al que acostumbrábamos, podamos dedicar este tiempo para estar unos con otros, conectados contigo, con nuestros oídos sensibles, nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Recuerde, a las 3 de la tarde, nuevamente nos vamos a reunir
para alabar en esta misma página de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas en Facebook, para que en vivo podamos